Hola Géminis, quédate hasta el final para apoyar con tu tiempo de visualización nuestro refugio de animalitos rescatados donde tenemos más de 100 patitas en este momento. Contarte que si te suscribes y activas la campanita ya mismo puedes participar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis y que también podrás participar por el sorteo de una lectura. Además, ahora hay una nueva forma de ganar para ti, que es que los días sábados transmitiremos en un video la respuesta a 50 preguntas de 50 de nuestros concursantes. Es súper importante para estos premios que puedas, uno, ver el video hasta el final y así cumplir con todos los requisitos que decimos durante el video, si no, no puedes participar. Las preguntas las deben dejar en estos comentarios de este video y aceptaremos una pregunta por persona, deben ser preguntas específicas. Estas son lecturas generales. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente, no tiene fecha, sexo, género específico. Comenzamos con una lectura general, luego hablamos del amor y finalizamos con la economía. Primer mensaje general para todos los Géminis, les dice: la energía te hará reinar. Durante estos días, cualquier situación en la cual te veas enfrentado a problemas legales, confrontamientos con otras personas, situaciones en las cuales vayas a reclamar tus derechos, me dice que recibirás respaldo de lo divino, específicamente del arcángel San Miguel, quien estará dándote como toda la ayuda, toda la protección que necesitas en este momento. Entonces no te preocupes porque viene un respaldo grande, un respaldo fuerte de arriba y siéntete muy protegido. Te recomiendo durante estos días prenderle una vela a San Miguel, Arcángel, o hacer su novena. La victoria te dará paz. Entonces, como te decía, viene una victoria grande para ti en situaciones legales o en cuestiones en las cuales necesites defensa, y esto te traerá paz, te traerá tranquilidad, te traerá mucha serenidad. Una solución de un problema importante viene en camino. Último mensaje para Géminis, sé desprendido con el indefenso. Me dice que ahora que el universo te va a respaldar, es tiempo de que tú ayudes, de que tú aportes y que devuelvas un poquito de toda la bendición que el universo tiene preparada para ti durante estos días. Así que me encanta, Géminis, porque todo saldrá bien. Comenzamos entonces con la lectura para los que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, la amante, la esposa, la ex. No importa cómo se llame la relación, pero hay una conexión especial aún. Pueden estar juntos, pues, estar separados o en contacto cero. Veamos qué pensamientos tiene hacia ti. Wow, salió la carta del emperador y los pensamientos de esta persona denotan demasiada firmeza. Alguien que representa apoyo para los sueños. Creo que para aquellos que están bien con su pareja en este momento es importante que le comuniques qué sueño, qué meta, qué proyecto tienes en este momento, con el fin de que recibas un apoyo importante de parte de esta persona. También la carta del emperador me habla acerca del triunfo de la relación sobre una situación que van a estar pudiendo vivir en estos días. Algunas de sus personitas especiales han estado como con problemas de salud, pueden ser respiratorios o digestivos o dolencias crónicas, y quiero decirles que también en ese aspecto llega un triunfo para ustedes, porque sé que te preocupa el bienestar de esa persona con la que has decidido compartir la vida. Hay un contrato, un aspecto importante, legal también o económico, que tu persona especial tiene como en mente, y déjame decirte que esto también se resuelve a favor suyo y de esta manera también te verás beneficiado, Géminis, pero los pensamientos hacia ti muy fuertes, muy sólidos, muy seguros. Me habla que durante estos días vas a recibir una invitación como a un evento social. Para aquellos que están como separados o en contacto cero, es muy probable que durante el fin de semana se encuentren con su personita especial en una fiesta, en una celebración con amigos, en una reunión. El hecho es que va a ser como una fiesta, un lugar feliz, una situación con buen ambiente que les va a permitir como poder entablar una conversación para limar asperezas. También este 8 para los que están bien con su persona especial me dice que es tiempo de salir un poquito, de celebrar, llega una celebración importante, puede ser por esto positivo que va a pasar en la vida profesional de tu persona especial. Vamos a ver qué más viene.
Cuidado Géminis con como con alguien que viendo que la relación se puede recuperar o que la relación está bien, que la están pasando feliz, porque este 8 de copas me marca mucha felicidad, comienza a intentar generar como cizaña, como duda. También esta carta del caballero de copas invertido me dice desconfía, desconfía de aquellas personas que intentan generar mala vibra, que intentan generar como tensión entre tu persona especial y tú, porque la verdad yo lo veo muy firme contigo, muy seria la cuestión, muy serena, muy correcta, no veo como que haya alguien más dentro de esta lectura. Entonces déjame decirte que todo lo demás serán chismes y embustes. Miren qué carta tan buena, tan maravillosa para ustedes como pareja, y me habla la carta de la rueda de la fortuna. Esto me indica un cambio en 180 grados para esta relación hacia bien. Algunos vienen de crisis importantes, pero por fin empiezan a ver el sol, por fin empiezan a salir las cosas de una mejor manera para todos ustedes. Entonces no te preocupes, de tal manera que la suerte para ustedes va a ser como un clic, como algo bueno, algo positivo, algo que se desestanca. Y veo mucha felicidad, pero también mucha prosperidad en ustedes como pareja. Entonces creo que es importante ir creciendo en todos los aspectos junto a esa persona con la cual uno eligió. Y para todos que están pensando en una reconciliación, la carta de la rueda de la fortuna les está confirmando en este momento que definitivamente sí les conviene construir un futuro al lado de esta personita especial. Viene este lugar, esta reunión social en la cual se pueden estar encontrando, o también la carta del 8 me puede hablar de amigos en común que van a ser como un puente de comunicación o de mediación para que ustedes puedan resolver sus diferencias y puedan retomar la relación. Vamos a ver qué más nos dice. La carta del loco me dice anímate a dar un salto de fe. Para los que están en una relación en este momento puede significar dar un salto de fe acerca de un compromiso mucho mayor, quizá decir el sí. Para los que están pensando en una reconciliación también te dice da el salto de fe de creer que realmente ahora las cosas pueden estar funcionando con esta personita especial. Si aún no te has suscrito, recuerda este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. Bueno, vamos a continuar leyendo entonces aquí a todos los que tienen una conexión especial, que quieren saber sobre esa personita con la que les gustaría volver, si van a volver o no. Este 4 de copas invertido, me apareces ahí nuevamente, Géminis. Estás muy marcado, muy firme en los pensamientos de esta persona todos los días, ¿sí? A pesar de que es una carta invertida, me habla acerca de mucha afinidad entre ustedes y de una nueva etapa en la relación, de un buen ambiente en el cual se pueden hablar las cosas, se pueden generar nuevas uniones entre ustedes. Veo mucha reconciliación, este buen ambiente con buenos amigos que les van a permitir como avanzar, que les van a permitir fluir. También me habla acerca de mudanza de algunos de ustedes como pareja, quizá vivirse juntos, quizá otra ciudad. Me habla de un ambiente totalmente diferente que les va a hacer muy pero muy bien. El 6 de bastos por su parte me dice que a veces tienes un poquito de temor para avanzar, un poquito de temor para continuar la relación. Sin embargo, quiero decirte que la vida te pone como en el aspecto o en el momento de continuar, la vida te pone buenas personas para que sepas aprovechar las oportunidades. La carta de la luna en este momento, aunque podría en otro contexto significar mentiras y falsedad, quizá lo diga por este que está acá. Creo que al lado de la carta de la rueda de la fortuna me habla acerca de fertilidad. Recuerden que la luna también nos habla de fecundidad, nos habla de todo esto que avanza y para algunos de ustedes viene un bebé en camino. La familia se amplía, se agranda. Última carta de parte y les cubre la carta del carro, la carta de victoria, la carta de viaje. Como les digo, algunos de ustedes se van a mudar a otra ciudad, a otra casa o simplemente van a comenzar una vida juntos y les conviene muchísimo. Veamos qué les cubre. Me dice, tu inspiración te llevará al más allá. Bueno, esto es supremamente clave para ustedes porque
Me dice mucho que es tiempo de reconectar con tu vida espiritual y que eso te traerá la solución a un problema quizá como de inseguridad. A veces sientes que no mereces todo esto tan bueno representado por la rueda de la fortuna y puedes estarte saboteando. Pasamos a la lectura para los solteros y quédense hasta el final para que vean nuestros requisitos para los concursos. Bueno, mmm, esta carta de este 4 de espadas me habla de alguien que quiere recuperar lo perdido contigo. Ahora el problema es, ¿tú lo quieres recuperar? Me dice que realmente el pasado no te conviene. Para ti que ya no tienes ningún, o sea, has determinado no volver con tu ex, podría estar regresando en estos días a buscarte y a confundirte, pero yo siento que viene algo mejor para ti, alguien que probablemente conozcas a través de tu vida profesional y que te conviene mucho más que tu pasado, un amor sólido y sobre todo un amor correspondido. No te vayas a sabotear, tus pensamientos van a ser como tu propio primer rival, te dice. Y este 7 de bastos me dice que podrías estar siendo tú mismo como el promotor de esta nueva relación que inicia, porque esto me habla de acción, de iniciativa por parte de uno mismo. Los ángeles te dicen, saldrás de una época estéril. Wow. Para todos aquellos que veían que el amor nada que fluía, llega esta nueva relación muy pronto. Para la economía, una deuda del pasado, van a recibir una ayuda por parte de una mujer que tiene bastante poder o profesionalmente tienen un problema y van a recibir también ayuda de parte de una jefe mujer o alguien con más experiencia en tu profesión, y esto te ayudará a resolver esta crisis súper importante porque hubo como por ahí una pérdida de dinero o una mala inversión que tuviste, ¿no? Vas a recibir una ayuda, así que acéptalo, ojo con el orgullo porque lo vas a necesitar realmente esta ayuda. Número 46 y la carta del patrimonio me dice que esta ayuda podría venir a resolver problemas económicos inclusive de la familia. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita; tercero, darle like y escribir la palabra chocolate en los comentarios; cuarto, sí o sí tienen que estar suscritos en nuestro canal aliados. Su link está en la cajita de descripciones. Muchos besos, abrazos a todos y no olviden de dejar nuestra pregunta, la pregunta que quieran hacerle al tarot para leerla el día sábado. Bendiciones a todos ustedes, los llevo en mi corazón y les mando un abrazo importante.